Vamos a ver en este video el ejercicio 13, donde nos aparecen funciones exponenciales, por lo que tenemos que usar la regla de la función exponencial. ¿Cómo derivamos las funciones exponenciales cuando tenemos base E? Es decir, si nuestra función es de la forma e a la u, la derivada de esta función va a ser u derivado por la función tal cual está, por e a la u. ¿Sí? Entonces, la primera función que nos aparece es e elevado a la x por raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá? U es igual a x por la raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, cuando yo voy a derivar u, lo que tengo que notar es que tengo un producto. Entonces tengo que aplicar la regla del producto. Tengo u y tengo b. La regla del producto me dice el primero derivado por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo por el primero tal cual está. Entonces, ahora sí, función derivada, la derivada de u. La derivada de u, la derivada de x, la derivada de la variable independiente es 1. Lo voy a poner para después que quede señalizado. Por el segundo tal cual está. Acá voy a abrir un paréntesis porque esta suma multiplica luego por la función original, más la derivada del segundo. La derivada de b, tengo que aplicar la regla de la raíz cuadrada, la derivada de la raíz de u es igual a u derivado sobre 2 por la raíz de u. Entonces, derivo lo que tengo adentro. Adentro de la raíz tengo una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. 2x sobre 2 por la raíz tal cual está. Esto todo sería la derivada del exponente. Ahora me queda multiplicarla por la función tal cual está. Por e elevado a la x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, después ustedes acá pueden simplificar el 2 con el 2, acomodar un poquito la función, sacar el 1. Yo lo dejo para que todos vean qué es lo que estamos derivando, ¿sí? Entonces acá, lo primero que identifiqué fue que tengo que derivar con la regla de una función exponencial. Si yo tengo e a la u, la derivada de esto es u derivado por la función tal cual está. Cuando fui a derivar u, me di cuenta que tengo un producto, u por b. Entonces, ¿qué hice? La derivada del primero por el segundo tal cual está. Ah, y acá me olvidé de multiplicar por x, fíjense. Porque hice la derivada del segundo, y me queda agregarle acá, por x, ¿sí? La derivada del segundo por el primero, tal cual está. La derivada del primero por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo por el primero tal cual está. ¿Sí? Y cuando derivé el segundo, utilicé la regla de la raíz cuadrada. La derivada de lo de adentro sobre 2 por la raíz que yo tengo. ¿Sí? Fíjense cómo en un mismo ejercicio aplicamos la regla del producto, la de la raíz, la de la función exponencial. ¿Sí? Entonces,
No me faltó nada, derivé todo. Vamos a ir ahora al inciso B. El inciso B me da la siguiente función. F de x es igual a la raíz cuadrada de x por e elevado a la x al cuadrado menos 1. Entonces, miro la función y antes de comenzar a derivarla, identifico que tengo un producto, tengo u y tengo b. De nuevo, la regla del producto me dice la derivada del primero por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo por el primero tal cual está. Entonces, función derivada, la derivada del primero. El primero es una raíz cuadrada, derivo lo de adentro, la derivada de x es 1 sobre 2 por la raíz que tengo, por el segundo, tal cual está, e elevado a la x al cuadrado menos 1, más la derivada del segundo. Cuando voy a derivar a b, veo que tengo una función exponencial, entonces tengo que aplicar la regla de derivación de la función exponencial. Derivo el exponente, tengo una resta, la derivada de una resta va a ser la resta de cada derivada. La derivada de x al cuadrado, bajo el exponente y resto un grado. Y la derivada de la constante 0, entonces no lo pongo, por mi función tal cual está, por el primero tal cual está. ¿Sí? Y ahí se termina esta derivación. Vamos a identificarlo. Acá tenemos la derivada del primero por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo, donde teníamos a la función exponencial, por el primero tal cual está. ¿Sí? Bien. El C. La función del inciso C me da el logaritmo natural de e elevado a la 4x más e elevado a la menos 4x. Entonces, acá de nuevo, siempre empiezo derivando de afuera hacia adentro, empiezo por lo que sería la función estructura. En este caso es la del logaritmo, función derivada. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. En este caso, va a ser 1 sobre e elevado a la 4x más e elevado a la menos 4x por la derivada de ese paréntesis. ¿Sí? Tenemos que derivar respecto a todo. Cuando me voy a derivar el paréntesis, veo que tengo una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y cuando voy a derivar cada término, veo que tengo que aplicar la derivada de la función exponencial, que me dice si tengo e a la u, derivar el exponente y multiplicarlo por la función original. Entonces, derivo el exponente, la derivada de 4x es 4 por la función tal cual está. Derivo el otro término, la derivada de menos 4x es menos 4 por la función tal cual está.
Y ahí ya terminamos con la derivada del inciso C. Vamos ahora a hacer el D y el E y ya termina este ejercicio acá. El D. F de X es igual a 1 más E elevado a la X, todo elevado a la raíz cuadrada de 2. Entonces, acá voy a aplicar regla de la cadena, ¿sí? Lo que está más afuera es la raíz de 2. Acá que no nos maree ni nos confunda, esto es como si todo este paréntesis estuviese elevado al cuadrado o al cubo. Solamente que está elevado a la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Función derivada, bajo el exponente es raíz de 2, multiplico por lo que tengo, y le resto 1 a la raíz cuadrada de 2, por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Empiezo derivando por la función estructura y multiplico por la derivada de la función variable. Cuando voy adentro del paréntesis tengo una suma, la derivada de las sumas es la suma de cada derivada, la derivada de la constante es 0 y la derivada de la función exponencial. Derivamos el exponente, la derivada de x es 1, se multiplica por la función al cual está. ¿Sí? Después ustedes, si quieren, este 1 se lo sacan y directamente multiplican por e elevado a la x. Entonces, vamos ahora al último, al e. La función e me dice f de x es igual a e elevado al cuadrado más x elevado a la e más 2 elevado a la raíz cuadrada de x. Lo que tenemos que identificar acá es qué es una función exponencial, qué es una constante y cuándo tenemos una potencia. ¿Qué estoy diciendo? Si yo miro, tengo tres términos. ¿Esto es una función exponencial? No. Fíjense que no tengo variable independiente ni en la base ni en el exponente. Y eso es una constante. El número e es un número, ¿sí? Elevado al cuadrado. Acá, ¿es una función exponencial? No. X está en la base, no está como exponente. Y el tercer término, por último, sí representa una función exponencial porque yo tengo un número elevado a mi variable. Entonces, voy a derivar esta función. Tengo una suma, la derivada de las sumas va a ser la suma de cada derivada. En el primer término dije que tengo una constante, la derivada de esa constante es 0. Más, aplico acá potencia, ¿sí? Si yo tengo u elevado a la k, bajo el exponente y resto un grado. Bajo el exponente y resto un grado. ¿Sí? El exponente es e. Podría ser 2, podría ser 3, pero es el número e. Traten de tenerlo en claro. Y ahora sí, en el último término, voy a aplicar la regla de la derivada de la función exponencial, pero en realidad lo que tengo que tener en cuenta acá es que yo no tengo el número e como base. Entonces, esta derivada es como si yo tuviese a, por ejemplo, la x
derivo el exponente, multiplico por lo que tengo, pero luego tengo que multiplicar por el logaritmo natural de A. Repasen esta regla. En el caso de la función exponencial, esta parte no la poníamos porque el logaritmo natural de E es igual a 1. Entonces, omitíamos esa última parte. Entonces, más la derivada del exponente, raíz cuadrada, derivo lo de adentro, sobre 2 por la raíz que yo tengo, multiplico por la función original y luego por el logaritmo natural de la base, en este caso es 2. Y acá se termina la derivada, este término luego pueden borrarlo y dejar la suma de los últimos dos términos.